止まってみるぜ。くらいな。あばよ。 Muy buenas a todos los suscriptores y audiencias de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andrew54, y esta vez vamos con la revisión del segundo protagonista quien, en el global, obtuvo su tercera profesión, amigos y señores. Sin más que decir, empecemos. Características. Empezando con las características de Edgar en su tercera profesión, más que nada es como una versión más avanzada de su cambio de clase, con la particularidad de efectividad con enemigos voladores, humanos y también máquinas. Lo que hace a Edgar una unidad que tiene efectividad variada. Ahora si vemos bien en sus estadísticas, está más que claro que lo que destaca de esta unidad es su destreza y su agilidad, lo que lo vuelve bastante preciso a la hora de apuntar a enemigos con un cierto grado de evasión y al mismo tiempo que pueda actuar rápido, amigos y señores. Sin embargo, en fuerza general está pobre, aunque para estas alturas ya se sabe que los pistoleros dependen más de su destreza que de su ataque, y sus defensas están bajas, por lo que esta unidad no servirá para aguantar ataques poderosos. Tiene habilidad de potenciación para que pueda hacer más daño con sus ataques de tipo disparo, aunque sus estadísticas de ataque no ayuden en absoluto, amigos y señores. Habilidades. Conjunto principal. Bueno amigos, vamos a empezar a analizar el conjunto principal de su tercera profesión como el hombre duro o el hombre curtido, amigos y señores. Primera, tiro de condenación. Una habilidad de tipo disparo elemento trueno, efectivo con unidades voladoras y salto medio, e interrumpe habilidades de salto. Distancia 5 e ignora diferencia de pisos. Útil cuando uno quiera evitar ser golpeado por habilidades de salto que tienen, en su mayoría, 100% chance de golpe. Segunda, tiro final. Una habilidad tipo disparo que golpea a los enemigos que estén dentro del efecto de área de esta habilidad en forma de cruz pequeña y causa estados de desarme y atadura. Distancia 5 e ignora diferencia de pisos, amigos y señores. Tercera, tiro delta. Habilidad multigolpe, 3 golpes de elemento trueno tipo disparo, distancia 4, forma X5 y altura 2 pisos. Cuarta, impulso descifrado. Habilidad de tipo disparo elemento trueno que tiene 100% chance de golpe, a excepción de si el enemigo activa evasión perfecta, causa quietud y es efectiva contra unidades humanas. Distancia 5 e ignora diferencia de pisos, amigos y señores. Conjunto básico. En su conjunto básico hallaremos unas cuantas habilidades de tipo soporte, más que todo para potenciar su modificador de ataque de tipo disparo, amigos y señores. Primera, rayo ascendente. Habilidad de tipo disparo en línea y efectiva con unidades tipo máquina. Distancia 3 en línea y diferencia de altura 2 pisos. Segunda, bala de la noche. Baja todas las estadísticas en 35% y resistencia a ataques de tipo disparo en 50 al enemigo de su selección durante los siguientes 3 turnos. Distancia 4 e ignora diferencia de pisos, amigos y señores. Tercera, bala sanadora. Habilidad de tipo soporte donde recupera entre un 25 a un 35% de los máximos puntos de vida del aliado que se seleccione y lo cura de todos los estados anormales que tenga dicho aliado. Distancia 5 y diferencia de altura 2 pisos. Cuarta, barril mágico. La habilidad de potenciación, la cual durante un turno doblará su modificador de ataque de tipo disparo y aumenta su máxima distancia de disparo en 2 para todas las habilidades de tipo disparo que tenga, amigos y señores.
Habilidades pasivas. Bueno amigos, pasando a las habilidades pasivas de Edgar en su tercera profesión, primero tenemos su habilidad de reacción, la cual anteriormente en su cambio de clase era una habilidad de contra donde por cada golpe recibido probabilidad de hacer contra el enemigo, sin embargo ahora con su tercera profesión ha cambiado bastante y es que ahora esta habilidad le da una buena probabilidad del 50% de esquivar cualquier ataque de tipo disparo que se le venga, bastante útil si colocamos a Edgar a enfrentar a grandes hordas de arqueros, francotiradores, pistoleros, en resumen unidades que sean de tipo disparador amigos y señores. Y la segunda habilidad, la cual es la pasiva, le incrementa su propio modificador de ataque de tipo disparo en 20, además de aumentar su rango máximo de disparo en 1. Ilustración. Ahora pasando a la ilustración, como sabemos en el global tiene actualización a nivel 95, por tanto aquí no se tocará la puerta de la avaricia para su versión en japonés que llega a nivel 97 amigos y señores. Empezando con la puerta de la envidia, obtiene más 435 puntos de vida, más 10 de ataque físico y 5 de mágico, y más 1 de agilidad cuando está maximizada, y el premio adicional es obtener puntos de vida, ataque físico y destreza en 65, 25 y 35 adicionales respectivamente. La puerta de la pereza cambia la habilidad pasiva a extensión de su cambio de clase por listeza, elevando el rango de disparo en más 2, agilidad en 20% y puntería en 10. La puerta de la lujuria le modifica a la unidad su habilidad líder y cambia a dar a todas las unidades de trueno puntos de vida más 50% y todos los ataques o ataques elementales en 20% amigos y señores. La puerta de la gula le otorga a la unidad más 240, más 10 y más 5 en puntos de vida, ataques y puntería al estar en su máximo, además de unos adicionales 65, 20 y 25 puntos adicionales en puntos de vida, ataque físico y destreza respectivamente, y la unidad se vuelve más efectiva con enemigos tipo pereza en 60 puntos. Y por último la puerta de la furia, cambia 3 habilidades de cada profesión, pero nos enfocaremos en la de su tercera profesión, la cual anteriormente llamada impulso descifrado, ahora pasa a llamarse impulso final la cual ahora primero tiene más poder hasta un 180%, segundo, obtiene mayor número de usos de 3 a 5, y tercero, su máxima distancia base de 5 pasa a ser 6 amigos y señores. Runas. Bueno amigos, sé que esto tampoco tiene mucha relevancia porque en el global no se ha lanzado esta función, pero para futuras referencias voy a mencionar el conjunto más adecuado para esta unidad. Como ustedes saben, el escalamiento de daño de los pistoleros en general se basa en la destreza, sin embargo en muy pocos casos, siendo Edgar uno de ellos, el escalamiento depende tanto del ataque físico o mágico, combinado con la destreza, así que si ustedes quieren sacar la mayor potencia con Edgar, el mejor par de conjuntos sería: primero, modo asalto para aumentar ataque físico con runas que tengan un grado de incremento de destreza bastante grande, la cual en el japonés puede llegar más arriba de los 1000 puntos amigos y señores. Segundo, pueden escoger entre modo centella para aumentar la efectividad de sus ataques a un solo objetivo, o modo devastador para incrementar la efectividad de sus ataques de efecto de área. En mi caso, como quiero que tenga mayor probabilidad de supervivencia, escojo modo vida para aumentar más su resistencia, también podría equipar modo robustez para aumentar más su defensa física, y que resista mejor los ataques que se le vengan amigos y señores. Conclusiones finales. Por último amigos, vamos a ver las conclusiones que tengo a mi parecer sobre esta unidad ahora que ya obtuvo su tercera profesión en el global amigos y señores. En primer lugar, Edgar es bastante preciso para tener mayores chances de golpe con enemigos con un cierto grado de evasión, aún así en el global Vault u otras unidades de evasión podrán fácilmente con él, aunque en el japonés, si su destreza se incrementa varios niveles por arriba de lo normal. En segundo lugar, es bastante ágil por lo que casi siempre tendrá su primer turno en todo el escuadrón y podrá volver a actuar nuevamente fácilmente, juntando su nuevo recuerdo tomándose las lágrimas, su agilidad final podrá llegar a más de 220 amigos y señores. Y en tercer lugar,
Su resistencia es bastante grande para los protagonistas, solo superado por Logi en su tercera profesión, pero no es lo suficiente grande para compararse con las unidades más resistentes en el juego como Moya, quienes llegan a más de 7000 puntos de vida base. Ahora si ustedes me preguntan, ¿es necesario elevarlo en el global justo cuando Roxanne puede que obtenga cambio de clase? Bueno, depende de ustedes si tienen a la unidad, porque seguro que para los que ya la tienen sería un desperdicio de tiempo, pero recuerden que no se sabe para cuándo esta tercera profesión de Edgar será útil, así que recomiendo hacerlo, más que por precaución, es como para antesala a cualquier evento que el japonés, si yo sé que estoy hablando del japonés, que no tiene nada que ver en el global, pero lo digo por seguridad. Puede que salga un evento o un capítulo entero de la historia principal del juego donde solo puedan participar los protagonistas, y que para colmo todos ellos deban tener su tercera profesión maximizadas. Por tanto yo siempre voy por lo seguro y les recomiendo que lo hagan, no de una porque sé lo complicado que es reunir todas las piezas para esta profesión, pero poco a poco se puede ir también, amigos y señores. Y bueno amigos, esto va siendo todo en el video. Recuerden dejar su like para los que les gustó el contenido, suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos, seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter, y unirse a mi grupo de Discord cuyo link de invitación está en la descripción de este video. Sin no ser más, nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Let's go.